Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la película Thor, Love and Thunder. Lo vamos a hacer primero sin spoilers y después con spoilers. Aunque la parte de no spoilers lo voy a hacer muy breve, simplemente un comentario general. Y después entraremos ya a hablar con libertad sobre la película. Así que ahí te aviso para que si tú no has visto la película te salgas o sepas ya ahí qué haces. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenidos y comenzamos. Oigan, estoy más o menos de regreso y digo más o menos porque voy a estar como una semana y medio haciendo videos y lo más probable es que tenga yo que hacer otra pausa por otros 15 días, ya les avisaré, pero por lo pronto voy a tratar de ponerme al corriente con algunos videos, algunas críticas como este de Thor, pero también por ahí Stranger Things. Voy a tratar de sacar algunas noticias en a lo mejor un show de Huevos al Cine de esta semana. Voy a tratar de ponerme al corriente también con el buzón. En fin, vamos a ver qué logro hacer esta semana. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí. Vamos a platicar primero de la película sin spoilers. En general creo que la película es entretenida, la película por supuesto que te vas a reír. Acuérdense que Taika Waititi es un director que gusta muchísimo del valor entretenimiento. Es un director que filma muy bien, es un director que maneja muy bien su cámara, que logra hacer secuencias interesantes, visuales atractivos y sobre todo mantiene un humor. Él sabemos que su estilo es la improvisación. A él le gusta muchísimo que los actores tengan carta amplia para poder improvisar y sacar toda la comedia que se pueda. Y después, cuando está en el cuarto de edición, pues arma su película. Dicen por ahí, los que saben, que la película se hace 3 veces. Primero en guión, después mientras la filmas y después cuando la editas. Creo que este tercer paso para Taika Waititi es muy importante. Hay películas como las que él hizo antes, como What We Do in the Shadows, que le queda perfecto, porque es una comedia en donde precisamente parece un falso documental y el estilo es dejar a los actores, a los comediantes improvisar lo más que se pueda y te aseguras que cada escena entonces tenga mucho material y cuando vayas al cuarto de edición tengas la posibilidad de poner N número de chistes y que siempre te funcione. Creo que ahí lo que haces es simplemente decir cuáles son los must, es decir, los requerimientos de cada escena. ¿Qué es lo que va a avanzar la trama en la escena? Y entonces se tiene que decir esto y los actores entran a la escena sabiendo estas 2 frases o este es el objetivo de la escena, se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que va a pasar alrededor? Va usted a saber. Y entonces improvisan. Y entonces esto provoca que Taika tenga una cantidad de material enorme. De hecho, el Daily Variety reportó en su momento que Taika tenía 4 horas de película, que inclusive habían tenido participaciones de Lena Headey, ¿se acuerdan? De la reina de Game of Thrones, que había tenido participaciones de Jeff Goldblum, que regresó a hacer su papel, el mismo de Thor Ragnarok, que inclusive también Peter Dinklage regresó a hacer. En fin, hay una cantidad de escenas que no entraron ni siquiera al corte final. Y además, Lena Headey le pagaron alrededor de $7 millones por su papel, lo cual implica que no era un papel menor, era una cosa enorme, no es un cameo como seguramente fue el de Jeff Goldblum, que claramente en la pasada tuvo un papel más importante en Thor Ragnarok, y ahora regresa a hacer aquí algo, no tan importante, pero que no importa si lo pierdes o no, porque es un cameo. Pero Lena Headey, con un papel de $7 millones, y lo sabemos por la demanda que tiene ahora con su ex agencia de Inglaterra de representación, que la está demandando por $1.5 millones por comisiones no pagadas por películas pasadas. Entre ellas, $500,000 corresponden a Thor, Love and Thunder. Y es el 7%, dicen, nos corresponde $500,000, que es el 7% de lo que a ella se le pagó. Ah, caray, entonces quiere decir que sobrepasó un salario de $7 millones. Eso no se lo das por un cameo. Y no a Lena Headey, que digamos es una buena actriz y tiene un cierto nombre, pero no es todavía una actriz de lista A que jale N número de audiencia, ¿no? En fin, entonces quiere decir que su papel era importante. Pero este es el estilo de Taika Waititi. Se sintió una bocanada de aire fresco cuando llegó Thor Ragnarok. Tantas películas que tiene ya el MCU, 28 con esta, que requieres que cada una te presente algo distinto, que se mezcle con un género distinto para que entonces se sienta fresca.
Y creo que cuando hizo Thor Ragnarok, en donde les dio esta carta amplia, en donde había mucho color, muchos visuales y demás, fue extraordinario. Y esta se siente más una repetición de eso, casi un eructo, oiga usted, una repetición, que una bocanada de un nuevo aire fresco. Si la quitas del MCU esta película, no pasa nada. El problema que tienes con este estilo es que tus arcos de personaje no son claros, que la tesis puede quedarte varada por ahí, que de repente el ritmo puede ser inconsistente, que de repente se acelera en ciertos momentos, cosas que yo quería realmente concentrarme, que quería ver, como por ejemplo Mighty Thor. ¿Cómo llegó Jane Foster a ser Mighty Thor? Me parece un arco interesante, me parece padre el problema que está sucediendo con ella, que tiene cáncer y que la única forma que ella encuentra para sanarse es convertirse en este personaje. Pero, ¿por qué? ¿Por qué así de repente ella es una humana, ella no viene de Asgard? Y quiero saber todo eso. Y de repente la película acelera esos beats y decide contártelos como en flashbacks, como en pequeñas historias, en lugar de ver ese proceso que me hubiera gustado entender. El tono también puede ser inconstante, de repente puede ser muy babosa la película y tenemos chistes francamente tontos que no pegan. Creo que le pega, si tú quieres, el 70% de los chistes. Otros, francamente, no pegan. Entonces tiene chistes de Old Spice. Volvemos a ver a los personajes de Matt Damon y compañía, su hermano Luke Hemsworth, que vuelven a interpretar. ¿Se acuerdan que ellos hacían en Thor Ragnarok una obra de teatro de la historia de Thor y Loki y Odin y demás? Bueno, ahora continúan con esos papeles, se concentra la película mucho tiempo, les da mucho tiempo en pantalla y no una, sino dos veces. Aparece por ahí Melissa McCarthy ahora interpretando a Hela y son como chistes medio babosos, medio obvios y que le da prioridad Taika a eso que a la profundidad de la historia. Y decía, el tono es inconstante porque de repente cortamos a Gore, que tuvieron la gran fortuna de que lo interpretó el señor Christian Bale, porque es un personaje, es como el único que está realmente en serio, el que quiere realmente presentarnos un algo interesante, pero está en otra película. Cada vez que vamos allá, pues vemos un tipo sádico, un tipo que se está consumiendo por su odio y demás, y por la espada y las maldiciones y demás, y que me gusta mucho y digo, quiero aquí, quiero concentrarme acá. Pero Taika le dio más escenario a las babosadas que a la historia. Y entonces la película termina siendo inconstante, termina siendo un eslabón que te divierte, que la pasas bien, que es palomera, pero que no sirve para nada. Es un who cares, ¿me explico? Entonces eso a mí me hace poner una calificación baja. Yo le voy a poner un 63 a la película. Bien. Vamos a pasar ahora a la parte de spoilers. Estás advertido, voy a platicar un poquito más acerca de estas mismas inconsistencias y voy a tratar de profundizar en los arcos de personaje y en la no tesis de la película. Así que estás advertido, vamos a la parte de spoilers. Lo primero que quiero decir es que el personaje de Thor ahora sí se convierte en Thor P. Thor había sido un niño mimado, un niño que no sabía qué quería, su lugar en el universo, acostumbrado a ser el hijo del rey, ¿no? El hijo del gran dios Odín. Y desde la primera él va cambiando su personalidad, va aprendiendo a ser más responsable. Y después, bueno, llegó a Endgame, en donde había perdido a su hermano por tercera vez, había perdido a su hermana, su padre, su mamá, todo Asgard había explotado, perdió el ojo. Y hay una frase que me gusta que cuando está piloteando, me parece que se la dice, está piloteando la nave de los guardianes, me parece. Híjole, no me acuerdo, pero creo que se lo dice a Rocket. Le dice, ya he perdido todo, ya no tengo nada que perder. Además se siente terriblemente culpable porque cuando estuvo frente a Thanos no le cortó la cabeza, sino que le atacó aquí y entonces Thanos le dice hubiera sido por la cabeza y es que puede hacer el snap el amigo Thanos. Y en consecuencia es un tipo que está torturado, es un tipo que después se deja ir y entonces le entra a la cerveza, pero ya no tiene nada por qué vivir. Entonces ha pasado por esto y termina de alguna manera redimido y demás en un nuevo camino y la última vez que lo vimos decide salir con los guardianes a explorar nuevos mundos y encontrarse cuál va a ser su nueva vida. Pero esto no significa que está al principio de su arco.
Y Taika lo vuelve a poner al principio del arco, lo vuelve a poner como cuando lo conocimos, que era un tipo bobalicón, todo. Soy torpe. Entonces, de entrada, cuando veo, digo, no me gusta. Este no es el Thor que dejé. Te conviene a ti, Taika, volverlo a utilizar así, porque te pega mejor a tus chistes, pero ese no es el Thor. Y vuelve a tener un arco que es bobaliconzón, en donde él ya ha dejado la guerra hasta que le digan necesitamos que vengas para que ganes la guerra porque no podemos vencer a los villanos. Entonces tenemos esta primera escena contra los Muppets, en donde se pelea con estos seres que de verdad son Muppets y digo, wow, si me dijeras que esto es una cruza entre los Muppets y Marvel, te la creo. En donde termina deteniendo dos naves en un Jean-Claude Van Damme style, en donde termina venciéndolos a costa de destruir el templo que supuestamente estaban defendiendo, en donde tiene una interacción bastante pobre con los Guardianes de la Galaxia y es mero pretexto para separarse, para que los Guardianes se vayan a su película 3. Yo pensaba que íbamos a explorar mucho eso, esta relación con ellos, la rivalidad que tiene con Star-Lord, que íbamos a explorar algo más. Y realmente son cameos totalmente inservibles. Y entonces empieza su arco en un lugar donde no me gusta. Lo siguiente es que se encuentra con Mighty Thor, que resulta que es Jane Foster, y él haciendo su peor imitación de Scooby-Doo. Jane. Resulta que sigue enamorado cuando ella le dice, ¿cuánto hace que tú y yo no somos pareja? ¿3 años? No, hace 8 años, 7 meses, 4 días, 3 horas y 2 minutos y 4 segundos. Y digo, ok, entonces sigues dolido de eso, no lo había yo entendido en tus otras películas, ni se mencionó. Ok, ahora te conviene que esté dolido, ok. Y sin superar absolutamente nada, y cuando digo superar me refiero, algo los separó, ¿estás de acuerdo? Que supuestamente la película te plantea en flashbacks que ellos tuvieron una relación y que de repente cada quien estaba más metido en sus rollos y se separaron. Y de repente, sin superar nada, ningún problema, ya vuelven a ser pareja y Thor aprende a amar en ese último momento y luego ella se va a morir y entonces se va y luego él termina siendo papá de la hija de Gore. ¿Cuál es el arco de este hombre? En ningún momento nos plantean que él quiere ser papá o que está anhelando el amor o un ancla, una raíz, pertenecer a algo. No está planteado. Y en consecuencia te estás inventando su arco. Y ahí está la tesis, acuérdate, en el arco del personaje protagónico está la tesis. Si el arco del personaje protagónico no es claro, la tesis no es clara, ¿estás de acuerdo? Oye, siempre hay tesis, aunque el director se proponga no hacer una tesis. Bueno, en ese caso esa sería la tesis, ¿no? No hacer una tesis. Pero siempre vas a encontrar en situaciones, en momentos, en emociones, en cosas que superan tesis, siempre, tú la vas a encontrar porque además, acuérdense, la dialéctica del cine es una cosa lo que intenta el director y otra cosa es lo que tú sacas de la película, ¿no? Y a veces coincide, pero la mayor parte de las veces no, porque muchas veces el director te esconde su tesis y eres tú el que la interpreta de acuerdo a lo que tú has vivido, a tu propio bagaje. Entonces siempre va a haber tesis, pero en este caso está totalmente diluida y sí, termina uno ahí desmenuzando cosas, pero al no estar clara, los demás elementos se sienten gratuitos. Cuando el director tiene muy clara su tesis, hace que su fotografía, sus personajes, todo lo que está alrededor, su edición, el diseño de arte, todo vaya en función de esa tesis para que quede muy claro. Y en este caso todo queda como muy bailado y no me gusta, no me satisface. El personaje de Gore me parece que es un gran personaje porque está Christian Bale, porque él es el que realmente tiene el arco. Él es el que realmente tiene un arco de redención. Es un tipo que su vida se la dedicó a los dioses, cuando los dioses resultan ser esta bola de infantiloides berrinchudos que no le responden y dejan que su hija se muera, pues él entra en este odio y en esta empresa para matar a absolutamente todos los dioses que puede encontrar y tiene el arma adecuada para hacerlo y no le importa dar su vida y corromperse y estar en esta maldición y demás con tal de lograrlo. Eso me gusta y es un personaje que me gusta. Sin embargo, las apuestas son muy, muy bajas. El peligro realmente es pobre porque no lo vemos matar a nadie. Oye, sí, al principio cuando recibe la espada, mata al dios del que se está burlando y que lo tiene agarrado del cuello. Sí, ok. Y a partir de ahí no lo vemos matar a nadie.
Oye, sí vimos unos dioses que dicen que mató, pero no vimos esa batalla. Entonces no vemos lo poderoso que puede ser este villano. No vemos ese odio crecer, no vemos cómo se lo está consumiendo, nada. De repente secuestra niños para contarles historias de terror de una manera muy extraña, porque entiendo que de esa manera va a hacer que Thor llegue, porque él necesita el hacha, que al tener el Bifrost o esta fuerza que le permite teletransportarse a lugares, va a poder llegar con una entidad que se llama Eternidad, Eternity, y le va a poder pedir un deseo para matar a todos los dioses de jalón, porque pues anda con hueva, anda así de, no, pues eso de ir, son un montón, la escena ahí con Zeus y se ve un cuarto pues muy lleno. Entonces mejor, pues en lugar de uno por uno, me voy acá y le pido este deseo. Y digo, ¿really? Y esto a mí me causa muchos problemas porque entonces pienso, ¿existe este personaje desde el principio, Eternity? Ya está muy difícil mantener la mitología de si ponemos a todas las películas como canon, ¿no? Si esto existía, entonces ¿por qué no fueron con Eternity a decirle, destruye a Thanos, regresa a todos? Vaya, todo se podría tan fácil resolver y además era tan fácil como llegar a este planeta blanco y negro y poner el Bifrost y entonces llegas a Eternity, chin. Pues me parece que es difícil mantener la verosimilitud, la coherencia de esta mitología que va creciendo y de repente para mí es contradictoria con lo que vimos en Eternals, con lo que vimos en Loki. Ya es muy difícil mantener una coherencia de todos estos dioses y no dioses y personajes que son eternos y que no y que sí. Híjole, me parece ya complicado, ya empieza a sentirse como cómics independientes, en donde, no, ya volvemos a empezar y esto que teníamos, ya no es canon. Híjole, me parece complicado. Con respecto a otros personajes, como por ejemplo Mighty Thor, me hubiera gustado ver cómo crece este personaje. Déjame el primer acto ver cómo se hace Mighty Thor, todo lo que implica. Te plantean que tiene cáncer, un buen día llega a el nuevo Asgard, que está en la Tierra y que es como una especie de Disneylandia ahora, y ahí está el martillo mismo que empieza a vibrar. Corte A, ya es Mighty Thor. Y en flashback nos van a platicar que Thor un día le dijo a su martillito, me la proteges, ahí te la encargo. Y ya con eso fue suficiente. Y en otro momento dice Natalie Portman, pues me habló el martillito, Mjolnir, y entonces ya. Hay una regla en cine que te dice show, don't tell. Muéstramelo, no me lo platiques. Y aquí todo lo platica. Eso me hubiera parecido interesante. Me parecía que la película hicieron tanto rollo de que ella iba ahora a tener el martillo. ¿Se acuerdan cuando lo presentó Taika Waititi en Comic Con? Cómo se hincó y le entregó el martillo. Dije, va a ser un gran paso en el MCU. Y te lo platican en un flashback. El cómo Thor regresó a estar en forma. Todo eso es pláticas, cuentitos de Korg, del personaje de piedra. Porque tiene 4 horas y decidió hacerla de 2 y entonces pues mejor puros cuentitos de Korg. Aparece Zeus, quizá una de las mejores escenas de la película. Me fascinó ver este salón lleno de dioses de todas las mitologías. Me fascinó, me hubiera gustado explorar más. Pero una vez más, Taika decide hacer de esto un chiste y te pone o se concentra más en dioses cómicos. Y entonces el dios de los dumplings. Sí, está simpático, pero preséntame antes otros para que entonces venga el chiste. Pero no, es lo único que le interesa. Zeus es un pelmazo más. Russell Crowe tiene mucho carisma y hace un buen trabajo y me gusta ese diálogo que tiene con Thor, donde le dice, mira, cállate el hocico, este tipo está peligroso y mejor aquí estoy realmente distrayendo y hablando de una orgía, que ahí les encargo a todos los papás tenerle que explicar, papá, ¿qué es una orgía? Pero bueno, entonces esta orgía de dioses, ¿no? Y está distrayendo a los dioses. Esa parte me parece interesante, aunque me hubiera gustado que fuera una fiesta, una bacanal, otra cosa. Y el tono se le va. O sea, de repente tiene chistes muy tontos como el de Old Spice que mencionaba. Y de repente tiene escenas en donde Gore está babeando cosas negras y hablando de cosas muy fuertes y la historia cuando se le muere la niña y demás, digo, oye, está fuerte esto, pero parecen 2 películas. En fin, al final no hay nada malo con la película, simplemente es entretenida, es palomera, pero es totalmente inservible, No sorprende, no, nada. Es totalmente inservible, regresa a los personajes a lo mensos que estaban, parece un sitcom, parece un mal capítulo en una gran serie de televisión, eso es lo que parece. Y parece un sitcom. ¿Por qué? Porque los personajes siempre son los mismos. No importa cuándo veas tú Friends, no importa qué temporada, qué capítulo,
vas a identificar al mismo Ross, al mismo Chandler o Phoebe o quien sea. Porque son los mismos siempre, cambian muy pocos. Les suceden cosas y si tú sigues la serie de un sitcom, vas a encontrar ciertos arcos y ciertas aventuras. Si se casan, se divorcian, se casan, luego estos se juntan, luego se separan. Claro, hay un cierto arco, sí, pero en esencia son los mismos. Es un sitcom. Y aquí me parece que eso quiso aplicar con el señor Torpe. Y entonces nos los quiso regresar a un sitcom con el afán de poner, darle prioridad, el escenario central a su comedia, más que a una película que fuera interesante y que sumara algo al MCU. La verdad es que me parece fallidona en ese sentido. Creo que Taika Waititi no debe de seguir haciendo Thors, ya no debe de seguir haciendo esto, fue una bocanada de aire fresco y ojalá y que no haga esto mismo con Star Wars. No veo por qué no, si eso es lo que hace siempre. Entonces, híjole, me da tanto miedo que haga un Star Wars. En fin, pues ahí está mi opinión. ¿A ti qué te pareció la película? Coméntamelo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal, suscríbete a todas las redes sociales. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.